Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Mirar a la Oscuridad. En esta ocasión quiero hablar de una investigación de algo que pues, para muchos es algo común, que es sobre la maldición, las maldiciones, de qué vienen o de qué proceden. Hay muchas teorías, pero ahorita vamos a hablar de algunas. Ya tú puedes crear tus propias conclusiones o si quieres puedes expresar las tuyas, ya que este canal no es para debatir, es solamente para informar y para dar a conocer cosas que pueden ser ciertas, pueden ser mitos, leyendas o falsedades. Lo importante es que aprendas de otras personas. Muchas de las cosas que vivimos a día tienen que ver con cosas energéticas, espirituales, y a veces lo que deseamos, lo que nace de nuestra alma y de nuestro corazón, si deseamos cosas positivas, si con fuerza lo expresamos, pues obviamente va a generar algo positivo. Pero si generamos o deseamos algo negativo, pues se va a generar igual. De la misma manera también cuando se hace brujería, hechizos, magia, etcétera, 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 etcétera. Dependiendo de lo que hagas, se va a empezar a generar una energía que se debe multiplicar, sea positiva o negativa. Se puede cancelar, se puede bloquear o se puede neutralizar dependiendo de la fuerza o de la energía de la persona, dependiendo de su fe, de su creencia, de su fuerza, porque hay gente que por naturaleza tiene el don o la casualidad de detener cualquier cosa mala con solo pensarlo, y así de la misma manera tiene el don de hacer las cosas para manipular o para hacer algo malo. Las maldiciones, vamos a poner un ejemplo muy común. El abuelo de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo. Un ejemplo. Se la pasaba haciéndole maldad a la gente, robándola, estafándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una persona que no tenía la capacidad, la empatía o la sensibilidad como para disculparse o pedir perdón. Cosa que a él no le importaba. Y puede que una bruja, puede que alguien haya hecho una maldad. Pero como es una persona demasiado fuerte energéticamente, él de alguna manera no quiere o no cree o le vale lo que le pase y sigue y continúa con su vida. Hay situaciones energéticas que van desde que se pueden cancelar por medio de un arrepentimiento, de un perdón, de una disculpa, por medio de cómo romper un hechizo, de hacer una curación, una sanación, un exorcismo, válgame la redundancia, de todo lo que sea para aliviar el mal. Pero claro está, esta persona no le interesa ni le importa y aún así sigue su vida y obtiene todo lo que quiere porque se basa en energía negativa, absorbiendo a las personas que tienen carácter débil o su energía no es demasiado fuerte como para retenerla. Son los famosos vampiros energéticos, pero eso ya hablaremos en otra ocasión. ¿Qué es lo que pasa? Que el abuelo de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo era una persona terrible, era de lo peor, era un monstruo de persona. Y obviamente cuando fallece con sus 20 hijos, porque en esa época se podían tener muchos hijos, no existía la televisión, pero escuchaban la radio, pues se la pasaban haciendo chamacos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al no arrepentirse, que al no pedir perdón, que al no hacerse una cura, que al no importarle nada, a alguien de sus hijos va a heredar su problema. Y a veces es una persona buena. Que lo que pasa, que a veces es una persona que está destinada a romper esa cadena, a cortar esos hilos, a desligarse de esa maldición. Y de ahí sucesivamente se va dando. Este es un ejemplo de cómo, y que de alguna manera no quiere aceptar que tiene que romper o cambiar ese tipo de situación, ya que depende de uno mismo para salir adelante. Y de ahí se va generando, que va cargando con todo el problema, con toda la maldad que ha tenido el tatarabuelo, y así sucesivamente. Esa es una de las más comunes, las que se da hasta por medio, se han hablado en películas, que ahorita no recuerdo el nombre de algunas películas, que habla sobre las maldiciones que van cargando algunas personas por culpa de un pariente lejano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también hay las maldiciones de cuando una persona utiliza toda su energía por coraje, por odio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Maldice a una persona, la señala, le hace algo y esa persona empieza a sufrir consecuencias o cosas extrañas en su vida, o que le va mal en el trabajo, le va mal en esto, ¿sí?
Y hay otra un poco diferente que estuve investigando, de como la historia de esa de la Biblia, no me acuerdo si creo que Job se llamaba, del hombre de que el diablo hablaba con Dios para darle a entender que este hombre hablaba mal o no era una persona que seguía. Entonces, pues obviamente pasaban cosas que perdía a su familia, perdía eso. Entonces es como una maldición, pero creada por un espíritu. Pero es algo que a veces, como dicen, el diablo sabe más por diablo que por viejo. Perdón, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y de esa manera él buscaba la forma de dejarlo mal ante Dios, cuando de alguna manera se enfrentó o habló con Dios, dándole a entender que cuál era su situación, que por qué es lo que estaba pasando, si en realidad él no había sido una persona mala. Y él, a pesar de todo, aceptaba con no me acuerdo si misericordia, con todo lo que le pasó. Y así, ¿no? O sea, no voy a hablar de la Biblia así, nada más es un ejemplo. Hay gente que en estos tiempos, cuando una persona nace buena, cuando una persona nace noble, cuando una persona nace con un don, que es humilde, es alegre, es carismático, etcétera, etcétera, suelen pasarle cosas de ese tipo y a veces suelen ser desagradables, pero también es una forma de que Dios, como dicen, a sus mejores guerreros les da las batallas más grandes y las batallas más poderosas. Entonces uno tiene que aprender a luchar y a liberarse de todas esas maldiciones, de todas esas cosas que le están pasando, con fe, con amor, con bondad, con cosas así, acercarse hacia la luz. Una maldición se puede ir prolongando a través de los años, las décadas, o los lustros, me brinqué los lustros, las décadas, los siglos, y la familia empieza a tener una maldición de alguien que es alcohólico, alguien que es ladrón, alguien que es egoísta, alguien que es malo, alguien que es terrible. De ahí el nombre del canal, Mirar a la Oscuridad. Y es importante de que se vean el tipo de maldiciones que se van reflejando por medio de ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con objetos, con casas, con animales, porque a veces tienen ese tipo de situaciones. O hasta los mismos animales tienden a ser espíritus que vagan, ¿sí? Porque obviamente no tienen la idea de qué es lo que tienen que hacer. Algunos animalitos, cuando mueren, la maldición que tienen es estar vagando al lado de su amo. Hasta que fallezca su amo, ellos van a poder verlo y seguir con el alma hacia la luz. Es cuando el animal tiene sus sentimientos y su poder mental. Tienen esa maldición. Las casas, cuando están embrujadas, a veces es por una maldición, por lo mismo que es un hechizo. Pero esos son solo ejemplos, aclaro. Pueden ser otras cosas, brujería, hechicería, gente que está jugando a la Ouija. Ya he dicho, ya he hablado en otros videos de que a veces cuando hay un abuso de índole, algo sobre, o hay un crimen, hay algo de drogas, hay maltratos, se van creando energías y se van abriendo portales o vórtices energéticos donde los espíritus se empiezan a alimentar de este tipo de cosas. Obviamente no a todos les pasa, no todos tienen esa característica, así que no vayan con la idea de que yo estoy hablando para generalizar, no, solo estoy dando ejemplos de lo que sucede y de lo que se va suscitando en estos tiempos o en estas vidas, porque esas cosas existen desde hace miles de años y son cosas que a veces no explicamos de dónde provienen o por qué provienen, pero todo tiene una solución, ¿sí? Ya saben que es lo único que no tiene solución, así que no voy a estar dando más explicaciones. Y ustedes tienen que entender que a veces una maldición viene a causa de algo o de alguien, o una misma persona puede automaldecirse. Cuando la persona es negativa, cuando la persona es pesimista, cuando la persona tiene baja autoestima, empieza a crearse ese mismo tipo de situaciones de que nadie me quiere, nadie me ama, todo me va mal, se aprovechan de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a uno a traer ese tipo de cosas, pero la única forma de romperlo es haciendo todo lo contrario y sonreírle a la vida. Y créanlo o no, la sonrisa tiene un poder energético, como el Monster Inc. lo mostró. Era tanta la energía de un niño para sonreír que hacía que la energía incrementara estrepitosamente. Y es lo que pasa, siempre hay que pensar de una forma positiva
Y sí, acercarse a gente que tenga ¿cómo se le dice? Los conocimientos necesarios para poder manejar ese tipo de situaciones y evitar que se siga propagando, evitar que se sigan dando ese tipo de maldiciones, investigar desde dónde, por qué el abuelo, por qué los tíos, y se va viendo en otras personas que si esa persona con anterioridad no cambió para mejorar su futuro y el de su familia va a seguir arrastrando ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con el dinero ni con la pobreza. Hay gente que es alcohólica, hay gente que es drogadicta, hay gente que tiene vicios, hay gente que es sexosa, enferma, etcétera, y otro tipo de cosas que no precisamente es algo que específicamente puede hacer una sola cosa, y eso lo va arrastrando y lo va llevando toda su familia, sus hijos, sus hijas. Sí, porque me ha tocado ver familias donde todos o son alcohólicos, o todos son personas que roban, o todos son personas que hacen actos sexuales indebidos, o todos tienen algún vicio o tienen algo en particular. Entonces uno tiene que romper esas cadenas y esas familias tienen que buscar. Cuando empiezan a entender, a comprender que hay algo malo en su vida, que no es correcto lo que ellos están viviendo o de qué manera lo están procesando en su día a día. Pero repito, no es en general, no a todos les pasa. Hay algunos que nacen con su torta bajo el brazo, hay algunos que nacen con mucha suerte, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario. Hay una película, creo que, no me acuerdo si era de Lindsay Lohan, no me acuerdo de quién, donde supuestamente una chica que tenía mucha suerte y que accidentalmente choca con un muchacho y su suerte se la pasa al muchacho y ella absorbe la mala suerte del muchacho y así sucesivamente. Ese tipo de cosas, aunque sean chistes, aunque sean películas, a veces suele pasar con algunas personas. Por eso hay que tener cuidado con lo que decretemos, con lo que digamos, con quién andemos o de qué manera nos comuniquemos con los demás, y hay que tener mucho cuidado a quién le decimos las cosas. Así que amigos, espero que les haya gustado esta pequeña explicación de lo que viene siendo una maldición de la cual vas arrastrando. Y hay otras teorías y hay otras cosas, y en otros canales hay otras personas que hablan de los mismos temas, donde puedes ir corroborando o puedes ir expandiendo más tu mentalidad ante ese tipo de situaciones. Por mi parte, el día de hoy ha sido todo. Aquí nos vemos en la siguiente. Así que mirar a la oscuridad no es tener miedo del todo. Mirar a la oscuridad es porque te está enseñando de que estás aprendiendo a dejar de tener miedo. Aquí nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.